Levítico 4. Habló Yahvé a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: si alguno pecare por ignorancia, haciendo algo prohibido por las leyes de Yahvé y cometiendo alguna de aquellas cosas, si el que peca es el sacerdote ungido, que de este modo hace culpable al pueblo, ofrecerá Yahvé por el pecado cometido un becerro sin tacha, como sacrificio por el pecado. Conducirá el becerro a la entrada del tabernáculo de la reunión ante Yahvé, pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo inmolará delante de Yahvé. El sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la llevará al tabernáculo de la reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y hará con ella 7 aspersiones ante Yahvé, hacia el velo del santuario. El sacerdote untará también con la sangre los cuernos del altar del incienso aromático, que está delante de Yahvé en el tabernáculo de la reunión, y derramará toda la sangre del becerro al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Después tomará todo el sebo del becerro inmolado por el pecado, el sebo que cubre las entrañas, todo el sebo que está adherido a las entrañas, los 2 riñones, el sebo que los cubre, el que hay sobre los ijares, y la telilla del hígado que cortará de junto a los riñones, es decir, lo mismo que se toma en el becerro del sacrificio pacífico. Y el sacerdote lo quemará sobre el altar de los holocaustos. Mas el cuero del becerro y toda su carne, junto con su cabeza y sus piernas, con sus entrañas y sus excrementos, el becerro entero, lo sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echan las cenizas, y lo quemará sobre la leña. Será quemado allí donde se echan las cenizas. Si todo el pueblo de Israel pecare por ignorancia, sin que la asamblea se dé cuenta de ello, de modo que hiciere una cosa prohibida por las leyes de Yahvé, haciéndose así culpable, cuando se conozca el pecado cometido, ofrecerá la asamblea un becerro en sacrificio por el pecado, que presentarán delante del tabernáculo de la reunión. Y los ancianos del pueblo pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro ante Yahvé, y será inmolado el becerro delante de Yahvé. Después el sacerdote ungido llevará parte de la sangre del becerro al tabernáculo de la reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y hará 7 aspersiones ante Yahvé hacia el velo. Untará también con la sangre los cuernos del altar que está delante de Yahvé y que se halla en el tabernáculo de la reunión. Y después verterá toda la sangre al pie del altar de los holocaustos, que está a la entrada del tabernáculo de la reunión. Le quitará todo su sebo y lo quemará sobre el altar. Hará pues con este becerro lo mismo que hizo con el becerro inmolado por el pecado. Así hará con él. De este modo el sacerdote hará expiación por ellos, y serán reconciliados. Luego sacará el becerro fuera del campamento, y lo quemará como quemó el becerro primero. Este es el sacrificio por el pecado de toda la asamblea. Cuando un príncipe pecare por ignorancia, cometiendo algo prohibido por las leyes de Yahvé, haciéndose así culpable, tan pronto como se diere cuenta del pecado que cometió, dará como ofrenda suya un macho cabrío sin tacha. Pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto, delante de Yahvé. Es sacrificio por el pecado. Después el sacerdote con su dedo tomará de la sangre del sacrificio por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos. La sangre restante la derramará al pie del altar de los holocaustos. Quemará todo el sebo en el altar, del mismo modo que quemó el sebo de los sacrificios pacíficos. Así el sacerdote hará expiación por el pecado del príncipe y le será perdonado. Si alguno del pueblo pecare por ignorancia, transgrediendo alguna de las prohibiciones de Yahvé, haciéndose así culpable, al darse cuenta del pecado cometido, dará como ofrenda por el pecado cometido una cabra, hembra, sin tacha. Pondrá su mano sobre la cabeza del sacrificio por el pecado y la degollará en el lugar donde se degüellan los holocaustos. Después tomará el sacerdote con su dedo de esta sangre, la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos,
y derramará todo el resto de la sangre al pie del altar. Luego tomará todo el sebo de la víctima, como se hace en los sacrificios pacíficos, y el sacerdote lo quemará en el altar, como olor grato a Yahvé. Así le expiará el sacerdote y le será perdonado. Si trajere como ofrenda suya por el pecado un cordero, ha de ser hembra sin tacha. Pondrá su mano sobre la cabeza de la víctima por el pecado y la degollará como sacrificio por el pecado en el lugar donde se degüellan los holocaustos. Después tomará el sacerdote con su dedo de la sangre de la víctima por el pecado y la pondrá sobre los cuernos del altar de los holocaustos. Toda la demás sangre la derramará al pie del altar. Luego tomará todo el sebo de la víctima, como se hace con el cordero en los sacrificios pacíficos, y el sacerdote lo quemará en el altar, junto con los sacrificios que se queman en honor de Yahvé. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado cometido, y éste le será perdonado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Comentario. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine. Nos encontramos ahora ante una nueva clase de sacrificios, los sacrificios por el pecado. En este capítulo escuchamos los pecados por ignorancia, o propiamente el sacrificio por el pecado, y en los capítulos siguientes se hablará del sacrificio por los delitos, otro tipo de pecado. Fíjense cómo los sacrificios anteriores eran más bien de alabanza, de reconocimiento de la soberanía de Dios, como el holocausto, donde la persona ponía las manos sobre la víctima en sustitución de su propia persona en holocausto, ofreciéndose ella misma a Dios, o para pedir alguna cosa, como eran los sacrificios pacíficos, o para dar gracias. Pero estos sacrificios de los cuales escuchamos a partir de ahora tienen la idea de reparación. Por eso ahora, al imponer las manos, sí tendrán que hacer confesión de sus pecados públicamente. Se habla en este capítulo de los pecados por ignorancia, que son verdaderos pecados. Hay malicia, porque ignorar lo que estamos obligados a saber es pecado, dice el padre Haydock en su comentario. Como por ejemplo Aristóteles observa que los borrachos que hacen daño deben ser doblemente castigados, porque su culpa es voluntaria en su causa. Eso lo dice en su Ética Nicómaco 3.7. O sea, tiene que ser castigado no solamente por emborracharse, lo cual ya es un pecado grave, y por el escándalo que da también a su familia, sino también por el daño que puede hacer. Por ejemplo, si se sube a un vehículo puede atropellar a alguien, como pasa muy frecuentemente, o hacer otras locuras, o matarse a sí mismo. Entonces hay cosas que nosotros estamos obligados a saber. Por eso hay una ignorancia culpable. Si fuera una ignorancia inculpable, cosas de la cual yo no estoy obligado a saber, entonces no haría falta ningún sacrificio. Pero este sacrificio implica un grado de negligencia. Luego se va a hablar del delito, aunque los comentaristas no se ponen de acuerdo cuál es más grave. Algunos piensan que estos sacrificios por el pecado denotan algo más grave, y los de delito son más bien de ignorancia. Tirinus sostiene lo contrario, porque de hecho lo que se va a ofrecer es más costoso en el segundo caso. Sea como sea, lo más importante es eso, que hay que pedirle perdón a Dios. Y los pecados tienen distinta gravedad. Presten atención, el primer pecado que se manda reparar es el pecado del sumo sacerdote, contra aquellos que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque el sacerdote es más pecador que yo. Ciertamente el sacerdote puede ser un gran pecador, y en este capítulo lo está diciendo ya Dios, que el sumo sacerdote, a pesar de que tiene el oficio más alto, la dignidad más grande, puede pecar y gravemente. Por eso lo que se le pide ofrecer al sumo sacerdote es lo mismo que se pide
en el caso de que todo el pueblo peque. O sea, es tan grave el pecado del sacerdote como el pecado de todo el pueblo, e incluso más grave todavía por su dignidad. Y además que por su mal ejemplo, en este caso por no hacer algo que debía hacer, tal vez no con malicia, pero sí con esta ignorancia culpable, atrae mucho mal a su pueblo. Como pasa en el caso de todos los gobernantes. Hay gobernantes que a lo mejor no tienen mala voluntad, pero por ser ignorantes en materia de política o en muchas otras cosas de sociología, incluso de fe, no toman buenas decisiones por el pueblo. Entonces serán juzgados por su ignorancia también. Entonces, este primer sacrificio es por el sacerdote ungido. Recuerden que el único sacerdote ungido era el sumo sacerdote. Por excepción fueron los hijos de Aarón también ungidos, pero en adelante los otros sacerdotes comunes no serán ungidos, basta que nazcan de la línea de Aarón para ser sacerdotes por naturaleza, por así decir. Incluso la ceremonia que se lleva aquí a cabo es la misma que se lleva en el día de la expiación, el día del Yom Kippur que le llaman, que se celebraba una vez al año, con la diferencia de que el sumo sacerdote no entra en el Sancta Sanctorum, en el lugar santísimo, como sí lo va a hacer el día de la expiación. Pero el resto es todo igual, tanto para el pecado del sumo sacerdote como para el pecado de todo el pueblo. Y miren qué interesante, cuando peca todo el pueblo, son los ancianos del pueblo, o sea, los gobernantes, los que imponen la mano sobre la víctima. Son ellos los que tienen que pedir perdón primero por el pueblo. Por eso es importante que los políticos vayan a misa, que se confiesen, que recen y pidan perdón por los pecados del pueblo. Otra cosa muy interesante es que luego de quemar la grasa, el resto de la víctima tenía que ser quemada fuera del santuario. A diferencia de los otros sacrificios donde o se quemaba todo, como en el caso del holocausto, o donde parte de la víctima era quemada y parte era consumida por los sacerdotes o por los oferentes. En este caso, como es un sacrificio por un pecado, de algún modo el sacerdote está rogándole a Dios, en el caso, por ejemplo, cuando ofrece él mismo el sacrificio por su propio pecado, está rogándole a Dios que quite los pecados de su vista. Y por eso se lleva a la víctima fuera del santuario y allí se la quema, fuera de la vista de Dios. Por eso San Pablo en la carta a los Hebreos 13:13 va a decir que Cristo también, así como esta víctima era llevada a ser quemada fuera del santuario, así Cristo fue sacrificado fuera de la ciudad, fuera del templo, como diciendo, yo quito los pecados tuyos de la vista de mi Padre. El sumo sacerdote también tenía que ofrecer el sacrificio por los pecados del pueblo. En cambio, los otros dos sacrificios, por los príncipes y por una persona en particular, eran ofrecidos por los otros sacerdotes, no por el sumo sacerdote. Cuando pecaba un príncipe se refiere a un rey o a un magistrado, o sea, a un juez o a un general o a un jefe de tribu o de familia, o sea, alguien que esté elevado por encima del resto. Su pecado es más grave, ciertamente, que los de cualquier otra persona. En estos dos últimos casos, por un príncipe o por una persona particular, el resto de la víctima sí era consumida por los sacerdotes. Por eso es que se dice que los sacerdotes se comen nuestros pecados, lo cual se da ahora de un modo particular cuando el sacerdote escucha confesiones, tiene que cargar de algún modo con ese peso moral sobre él, cuando reza, cuando hace penitencia por sus feligreses y por todo el mundo, porque el sacerdote tiene que tener un corazón universal. Pero la gente no podía consumir parte de este sacrificio como si se hacían los sacrificios pacíficos, para enseñarnos que tenemos que hacer penitencia. Cuando uno hace penitencia, tiene que ser penitencia en serio. Uno no recibe nada de lo que ofreció a Dios. Ni siquiera aceite o incienso era usado en estos sacrificios. Mencionamos ahora cómo hay otros pecados también por los cuales no se va a ofrecer sacrificios, que son los pecados cometidos con mano alzada, dice el texto sagrado, en el libro de los Números, capítulo 15, versículos 30, que eran pecados muy maliciosos, con una oposición abierta y escandalosa contra la autoridad de Dios, por los cuales estos pecados merecían la muerte. En cambio, aquí se habla de los pecados cometidos más bien por fragilidad humana.
Volvemos nuestros ojos al libro del Padre Sáenz, del Santo Sacrificio de la Misa. Ya hemos hablado sobre la procesión de entrada. Ahora el sacerdote llega al altar, va a subir al altar. De eso vamos a hablar, del altar, del ascenso al altar, del beso que el sacerdote le da al altar y de la incensación que se hace del altar en las misas solemnes. El altar no es una mesa cualquiera, una mesa utilitaria, sino que verdaderamente es un sacramental. O sea, no es uno de los sacramentos, pero es una cosa sagrada que nos mueve a recibir gracias de Dios. Mueve nuestro corazón para que bien dispuesto Dios pueda derramar su gracia. Distinto del sacramento, el sacramento mismo confiere la gracia. Y el altar, si ustedes se dan cuenta, en una iglesia católica es lo más importante. Es el lugar más sagrado, especialmente durante la misa. Fuera de la misa, sin duda que es el tabernáculo, porque allí se conserva el cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo, su presencia real. Pero durante la misa, lo principal es el altar. Por eso tiene que estar en un lugar alto. De hecho, altar viene de la palabra latina altus, porque es lo que más cerca está de Dios. Tiene que dominar solitario el resto del templo. Tiene que hacernos acordar de todos esos lugares santos del Antiguo Testamento, donde subieron los patriarcas para ofrecer el sacrificio, para orar a Dios como Moisés subió al Sinaí, etc. También es figura de la mesa sobre la cual Jesucristo celebró la última cena e instituyó la Eucaristía. Y finalmente el altar nos recuerda el instrumento del sacrificio de Cristo, o sea, la cruz. El altar es como un Gólgota, como el monte donde Cristo se sacrificó, o monte Calavera, Calvario o Gólgota. Eso es el altar. También es imagen del trono celestial donde se asienta el Cordero de Dios, como vemos en el Apocalipsis, al Cordero degollado sobre el altar. En fin, el altar significa también a Jesucristo mismo. Por eso al principio los altares eran de madera, pero luego prefirió usarse la piedra que simboliza mejor este misterio. Se llamó a él mismo Roca de Israel, piedra, y se va a llamar al Mesías también la piedra, como el profeta Daniel ve esa piedra que se desprende de un monte y destruye los reinos inicuos. Así Cristo es la roca sobre la cual se funda la iglesia. Es la piedra de salvación para los que lo aceptan o piedra de tropiezo y de escándalo para aquellos que no quieren creer. Por eso, cuando se consagra el altar, se derrama mucho óleo sobre el altar, el santo crisma, significando que ese altar representa a Jesucristo, que es el ungido por el Espíritu Santo, con el óleo de la alegría, como dice la Biblia. También el altar nos enseña que nuestro corazón tiene que ser un altar espiritual sobre el cual nosotros todos los días inmolemos continuamente a Dios nuestras inclinaciones terrenas y le ofrezcamos oraciones y buenas obras. Tenemos que hacer de nuestro corazón un altar. De hecho, San Juan en el Apocalipsis ve un altar de oro delante del trono, en el cual y por el cual se consagraban a Dios Padre las ofrendas de los fieles. Durante todo el año el altar está cubierto por un mantel que tiene que ser blanco y puro. Por eso es lamentable cuando en algunas iglesias se pone otros colores. Claro, quieren significar el tiempo litúrgico que se vive, pero la mayor parte del mantel tiene que ser blanco, simbolizando los lienzos que envolvieron el cuerpo del Señor en el sepulcro. Eran blancos, no eran rosa, violeta, azul, etc. Los únicos días en que el altar está desnudo, sin mantel, es a partir del Jueves Santo, después de la misa, hasta el Sábado Santo a la noche, donde se celebra la Vigilia Pascual, porque recuerda ese despojo ignominioso del cuerpo de Cristo y su abandono durante la pasión. Una costumbre muy hermosa y muy antigua es de adornar con flores el altar, porque las flores son sobre la tierra lo que son las estrellas en el firmamento. El brillo de sus colores, la suavidad de sus perfumes, manifiestan la belleza y la providencia de Dios. Por eso no tienen que ser flores de plástico, porque son cosas muertas, sin olor, sin vida.
y las flores tienen que representar la vida, y aunque se marchiten, también nos recuerdan de la muerte, que así pasa nuestra vida, dice el Salmo. Por la mañana florece y por la tarde se marchita. Entonces las flores tienen su lenguaje, dice el padre Sáenz. También significan las cosas espirituales, la gracia santificante, las virtudes que nosotros tenemos que tener en nuestras almas. Tenemos que adornar nuestro corazón con las gracias y virtudes cristianas. Que esa gracia y esas virtudes, como las flores necesitan del sol para desarrollarse, para madurar, también esas gracias y virtudes necesitan del sol, que es la Eucaristía, que se confecciona sobre el altar, para que pueda crecer. Necesitamos de ese calor divino de la Santa Hostia. El sacerdote, al llegar al altar, besa el altar. Es el único beso que se da, tanto al ingresar como al salir. Una cosa importante es que cuando el sacerdote está acompañado de otros sacerdotes, todos besan el altar al ingresar, pero al salir solamente el sacerdote principal, el que preside, besa el altar, los otros no. Eso según las normas litúrgicas. ¿Qué significa este beso? Ciertamente representa el amor, el respeto, la estima. Primero y principal, como el altar simboliza a Cristo, ese beso va a Cristo. De algún modo se quiere borrar el beso de Judas, el beso traicionero que nosotros tantas veces le hemos dado a Cristo. Pero también es un beso a los miembros más eminentes de la Iglesia, especialmente a los mártires. A principios de la Edad Media se hizo costumbre el poner en todas las iglesias reliquias de los mártires, los cuales eran innumerables. Los 300 primeros años de la Iglesia, sobre todo, fueron millones los martirizados por Cristo. Por eso había huesos, y todavía aquí, cuando me toca ir a visitar una que otra capillita, uno encuentra cantidad de huesos de santos y de mártires. Aquí en Italia, cerca de Roma. Entonces todas las iglesias primitivas fueron o construidas sobre las tumbas de los mártires, o al menos tenían reliquias de los mártires. Porque es lo mejor que aquellos que han derramado gloriosamente su sangre por Jesucristo reposen al pie del altar sobre el cual se ofrece el santo sacrificio, porque de la misa ellos sacaron fuerza para sufrir el martirio. Estas reliquias nos recuerdan cuán unidos estuvieron los mártires a Cristo por los tormentos que soportaron, que es una cosa milagrosa. Uno, sin esa gracia especial de Cristo, por más fuerte que sea, no puede mantener la fe. Incluso es hermoso aquello que dice San Juan en el Apocalipsis 6:9. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido degollados por la palabra de Dios y por el testimonio que dieron. Por eso es justo que triunfen con él. Son como los trofeos de la victoria de Cristo los mártires. No sé por qué las sectas se ponen tan celosas, tan enojadas con los santos. Son las niñas de los ojos de Cristo. Son una muestra de que Cristo no ha muerto en vano. Porque si Él es el único santo y todo el resto somos unos desgraciados, unos pecadores, entonces la gracia de Cristo no ha penetrado en nosotros. Solamente nos cubre exteriormente, nos salva, pero seguimos siendo unos inmundos. Es verdad que siempre seremos pecadores, pero también es verdad que la gracia penetra en nosotros y hace maravillas. E incluso algunos que nunca han pecado, un pecado grave por lo menos, y sobre todo la Santísima Virgen, que es el trofeo más hermoso de Cristo, pero es un triunfo de Cristo, no hay que ponerse celoso por los santos, al contrario. Así como un padre da buenos hijos y está orgulloso de sus hijos y hablan bien de él, así Cristo también está orgulloso de estos santos. Nos ama a todos, pero estos santos, aquellos que se unieron tanto a Él y sufrieron tanto con Él, son amados muy especialmente por Cristo. Por eso este beso al altar significa una veneración a los mártires y a toda la iglesia triunfante, o sea, toda la iglesia de los santos que están en el cielo, uno besa allí. Eso es lo que explica el Papa Inocencio III. Cuando se besa el altar, es el mismo Cristo quien en la persona del celebrante saluda a la iglesia, su esposa. Allí está lo mejor de su cuerpo místico, lo que le falta a su pasión, los restos de los que dieron por él su cuerpo y su sangre. Por eso el sacerdote de algún modo le presta sus labios a Cristo para que Cristo bese a su esposa.
Y el mismo sacerdote en este beso es como si quisiera sorber algo de ese amor que tenían los mártires, del amor más grande que consiste en dar la vida por sus amigos. Nada más que como se trata de un beso ritual, tiene el peligro de que uno lo haga después automáticamente. Por eso lamentablemente uno ve sacerdotes que van a celebrar la misa sin la unción, sin ese amor, más bien preocupados por el sermón, porque lo escuchen lo que él opina de tal o cual cosa. Y no se ve en el sacerdote ese amor, comenzando por este beso. Y luego la incensación. En las misas solemnes hay un monaguillo que lleva el incienso. Incluso los paganos usaban mucho el incienso porque representa la oración que sube, además por el agradable aroma que tienen. Claro, cuando no es un incienso barato, porque cuando es así, hace daño a los pulmones y no cumple su cometido. Por eso para la liturgia hay que gastar dinero. El mejor incienso es aquel que es traído de oriente, de las lágrimas de los árboles. El incienso se usaba mucho también en el Antiguo Testamento, era norma del culto antiguo que el sacerdote no empezase sin la previa incensación, como leeremos en Levítico 16. Por eso en la Santa Misa se inciensa todo lo que es santo o llamado a ser santo. Se inciensa el altar, por supuesto, se inciensa el pan y vino porque se van a convertir en el cuerpo y sangre de Cristo, está llamado a ser santo. Se inciensa el crucifijo, se inciensa el celebrante porque representa a Cristo, se inciensa a los fieles porque son un pueblo santo, templos del Espíritu Santo. O sea, todo lo incensado queda envuelto en una atmósfera de santidad. Y este incienso tiene que expresar el sacrificio interior nuestro. No es solamente un olor agradable. ¿Por qué? Porque el incienso son granos que son quemados en los carbones, en el fuego, destruidos. Así también nosotros tenemos que consumirnos en la alabanza de la gloria de Dios. Alabar a Dios todos los días no es nada fácil. Implica también un morir en nosotros, un sacrificarnos, un esfuerzo increíble por llevar una vida santa, por luchar contra el pecado. Es una batalla a veces durísima cada día, amarga. Somos como granos de incienso. Por eso Cristo dijo, fuego he venido a traer a la tierra, y ¿qué quiero sino que arda? También, por supuesto, el incienso significa el buen olor de Cristo. Y que nosotros tenemos que ser el buen olor de Cristo, como va a decir San Pablo en su segunda carta a los Corintios 2:15. Tenemos que llevar el conocimiento, el amor de nuestro Dios a los demás. Tenemos que oler bien para los demás, espiritualmente hablando. Y por supuesto el incienso simboliza la oración que se eleva a Dios. Como dice el Salmo 142, que mi oración suba, Señor, como el incienso en tu presencia. Y por supuesto, desde lo alto Dios derrama su bendición sobre nosotros. Como dice hermosamente San Agustín, la oración sube y la misericordia desciende. Recordemos que esto también es una imagen hermosa que está en el Apocalipsis 5:8. Estaban los ancianos prosternados ante el Cordero, teniendo cada uno copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los santos, o sea, de incienso. Entonces, a través de este incienso también nosotros estamos participando en esa liturgia que se da en el cielo. En el cielo hay una liturgia constante. Allí los ángeles balancean junto al trono turíbulos de oro, dice el Apocalipsis 8:3-4. Vi llegar un ángel que traía un incensario de oro y se puso ante el altar, y fueronle dados muchos perfumes, y el humo de los perfumes subió con las oraciones de los santos, de la mano del ángel a la presencia de Dios. En fin, he dejado la imagen de subir al altar para el final. Como dice el Salmo 42, subiré al altar del Señor. De hecho, el templo de Jerusalén, donde se encontraba el altar del holocausto, el único altar donde se podían ofrecer sacrificios a Dios, en ninguna otra parte del país o del mundo podían ofrecerse sacrificios, sino en ese altar, en el santuario de Dios, que estaba en el monte Sión, que para los judíos era el lugar más alto del mundo, no era el Everest. Espiritualmente hablando, el lugar más alto era donde estaba el altar.
Por eso así venían del norte o del sur, los judíos decían, subiré a la casa de Dios. Porque en verdad la montaña de Sión era la más alta de todas, porque allí bajaba Dios. La montaña que llega más alto hacia Dios es la más alta. Y por eso, si el monte tiene algo de altar, cada altar tiene algo de monte, dice el padre Sáenz. Y nos recuerda que nosotros tenemos que subir con mucha seriedad todos los días, un poquito cada vez más, hacia la presencia del Altísimo. Cada día de nuestra vida tiene que ser un subir al altar, un subir la montaña hacia Dios. Y eso nos enseña la Santa Misa, nos recuerda la Santa Misa, que no tenemos que descender hacia Dios, traerlo a Dios hacia las cosas bajas, que Dios acepte nuestros pecados, que se apruebe el aborto, el matrimonio de los mismos géneros, la eutanasia, etc. Tenemos que subir a Dios. Esto me recuerda algo que pasó hace muchos años, cuando todavía era seminarista antes de ordenarme sacerdote. Todos los años íbamos a Bariloche, en Argentina, al sur, a subir montañas. Y cuando llegábamos al alto de la montaña celebrábamos la Santa Misa. Y la montaña más hermosa para ir y la más difícil era la del Tronador, que es una montaña que se encuentra entre Chile y Argentina y tiene 3 picos, un pico argentino, un pico chileno y el pico internacional, que es el más difícil de subir. El más fácil era el pico argentino y los seminaristas subíamos todos los años con la ayuda de los militares. Lamentablemente el año que nos tocó subir a nosotros éramos 7, 6 seminaristas y un sacerdote. Ese año había nevado muchísimo. Y por eso cuando subimos con los militares, ya los primeros de nuestros seminaristas estaban tocando la cima, yo y otros más estábamos todavía un poquito más abajo, estábamos unidos por una cuerda, éramos una cordada de 7, había varias cordadas, los otros eran militares, y una de esas cordadas que venían bajando, a causa de la terrible nieve que había, que hacía difícil el camino, tan difícil, fuimos testigos de algo impresionante, los vimos caer. Y de esos 7 que cayeron solamente uno se salvó, porque cayó envuelto en los otros cuerpos. Fue un día que nunca olvidaremos. Gracias a Dios estaba un sacerdote con nosotros y les dio la absolución al verlos caer. Pero narro esto, porque el día anterior habíamos celebrado la misa en el refugio que está más abajo, y uno de los que habían muerto le decía a un amigo, qué hermosa estuvo la misa, ¿no? Muchos de ellos se confesaron. Por eso, a pesar de que cayeron, sin embargo, sus almas subieron a Dios. Y subieron gracias a la Santa Misa, gracias a la confesión. Entonces, cada vez que vayamos a misa, recordemos eso. Nuestra vida es una batalla por ascender hacia Dios. Benedictum verbum quod incarnatum est ex Maria Virgine